Judy, muchísimas gracias por aceptar esta conversación. La idea es conversar alrededor del sindicato del cual haces parte, representas y en sí mirar cuáles son hoy los retos y posibilidades que tienen las trabajadoras y los trabajadores de la economía de las plataformas o cómo se le puede llamar. Podemos empezar por ahí, digamos, a la rama económica y a qué sindicato haces parte. Yo hago parte, soy presidente nacional de Sinatrap Agremial, Sindicato Nacional de Trabajadores de Aplicaciones por Colombia. Nosotros pertenecemos a la rama gremial, no a la industrial como todos piensan. Eso al marco jurídico que nos encasilla a nosotros, porque no podemos, nosotros no deberíamos de ser de industria sino de gremio, porque es un gremio en plataformas, en donde la economía está también en los de movilidad, en los call centers. Sí, la economía de nosotros no es una sola cosa, hay una diversidad. Entonces, por eso nosotros somos gremial. Ok, entonces Sinatrap recoge trabajadores y trabajadores de las plataformas en general, ¿cierto? Sin importar la plataforma, o cuéntanos un poquito cuál es esa diversidad dentro del gremio que es el de las plataformas. Bueno, la diversidad es exactamente esa, no es solamente los de reparto y movilidad, porque dentro de nosotros mismos se ha puesto de boca en boca, digamos, que solamente es movilidad y reparto y no es así. El mundo del trabajo está cambiando y hay muchas, pero muchas actividades ahora a través de plataformas que están siendo utilizadas para menoscabar pues el trabajo que se realiza, ¿sí? Por ahí se contactan también las personas y con eso también se desvinculan de derechos a los trabajadores. Ok, Judy, muy importante lo que acabas de mencionar, ese tema de los derechos laborales. Me gustaría ir un poco más adelante sobre eso. Cuéntanos un poco el tema de, por ejemplo, en tu experiencia, de qué plataformas, si se puede mencionar, o digamos, o de qué oficios o roles aglutina la organización sindical. Bueno, las sí se pueden nombrar, claro que sí, debemos de nombrarlas para que la gente las identifique. Yo específicamente trabajo en Rappi, pero también en una oportunidad trabajé con Didi Movilidad, ¿sí? Eh, y la experiencia no, varía en el nombre de la aplicación, más no en la vulneración de los derechos, porque es la misma. Entonces, es una experiencia, yo creería que demasiado no sé, inexplicable, por decirlo así, de una manera u otra, porque abarca mucha vulnerabilidad de derechos, como no hay seguridad social, no hay mecanismos de defensas, no hay unos recursos humanos a los que puedas acceder y decir las situaciones que pasan, quedas en un triángulo de, de las Bermudas, le he llamado yo siempre, porque si hay una queja, si hay un acoso, si hay un acoso laboral, si hay un acoso sexual, o sea, hay un soporte virtual, un box, y la empresa se lava las manos. Un Hay algoritmo, algo, ok, el por así algoritmo, decirlo. pero eso es algo que yo sí quisiera, Santiago, que en esta entrevista quedara claro, y se lo explico casi a todo el mundo cuando voy a las conferencias o a los eventos. Las mismas empresas que generan ese trabajo digital, psicológicamente a la sociedad la han manejado para decir que nos maneja un algoritmo. Y eso no es así. Hay una marca detrás de ese algoritmo, de esa plataforma, que es la que debe responder. Pero hasta ese punto hemos llegado en que nosotros le achacamos a un algoritmo y no estamos todavía en ese momento. Es decir, que se puede establecer por esa vía una responsabilidad de las empresas. Exacto. Lo que llamamos nosotros un contrato realidad. Ya nos comentaste un poco de cuáles son esas condiciones eh, precarias en las cuales se encuentran los trabajadores y las trabajadoras digamos, de las plataformas. Ustedes como sindicato, ¿qué vienen haciendo? ¿Cuáles han sido sus apuestas y en qué vienen trabajando para mejorar esas condiciones? Bueno, nosotros ahorita el 2 de junio cumplimos 5 años de fundados.
y desde el primer día que nosotros establecimos ser una organización sindical, velamos porque uno, tengamos el reconocimiento como tal de trabajadores. Es la fecha que no lo tenemos, ¿sí? Hay cosas que han pasado alrededor de esto que han sido marchas, movilizaciones a nivel nacional, la parte jurídica. Eh, Hace relativamente 2 meses, el 26 de febrero, hicimos una de las manifestaciones más grandes, que fue una huelga de hambre que duró 8 días y nos asentamos en el Ministerio de Trabajo de la ciudad de Manizales, que desgraciadamente terminó, como ya yo creo que la mayoría del país lo sabe, en cosas abruptas, que fue que la fuerza pública se excedió por órdenes ya de aquí, la administración, y atacó el grupo que estábamos, en el que nos encontrábamos 3 mujeres en esta manifestación y bueno, lo que no se puede decir lo callan de una manera o de otra y pues ese día la forma de callarnos fue el SMAT, el antiguo SMAT, hoy en día un demo y ahí Que rápido. en la práctica muchas veces termina siendo lo mismo. Exacto, o sea, no ellos no se midieron, ¿no? Exceso de fuerza o extralimitación de funciones. Fue una cosa muy fea. Y todo por proteger a los de la empresa Rappi. Entonces, ahí es donde decimos, yo he hecho una comparación, Santiago, con la situación que estamos viviendo ahorita en plataformas. Y es que estamos viviendo exactamente lo mismo que la masacre de las bananeras. Gracias a Dios, no con esos muertos, ¿no? Pero sí es lo mismo. O sea, el Estado defendiendo una multinacional. Y unos trabajadores con condiciones deplorables, ni siquiera con los mínimos de dignidad. Sí, exacto. Y digamos, de ese tiempo acá hemos analizado muchas cosas y es que nosotros hemos seguido haciendo la incidencia, hemos seguido haciendo muchas cosas. Ustedes saben que hace poco la superintendencia sancionó a Rappi con más de 4.000 millones de pesos por una cantidad de irregularidades que hacen con el cliente. Entonces yo digo, estamos en el gobierno del cambio, lo sé, pero nosotros hemos hablado con superintendencia y cuando se colocan pues las quejas, las peticiones de reclamos, dicen que nosotros no las podemos colocar porque nosotros no somos de competencia de la superintendencia. Vamos al Ministerio de Trabajo y resulta que el Ministerio de Trabajo tampoco. O sea, seguimos en el mismo limbo. Eso es algo que me da tristeza a mí después de lo que pasó, de la golpiza, le llamo yo, y de la violencia de género que hubo, porque hoy en día tengo una batalla jurídica con ellos y resulta que a través de las tutelas y a través de derechos de petición y todo se convoca o se invoca pues al Ministerio de Trabajo para que haga presencia y se supone que nosotros debemos de tener un respaldo por ese lado porque somos trabajadores, pero Claro. lo que encontramos es un silencio absoluto. Entonces, no quiero decir que no ha habido acompañamientos, que no han tenido su presencia en mesas, pero desgraciadamente parece como si Rappi fuera el que los mandara. O sea, Rappi se para de las mesas, Rappi, inclusive ahorita otra organización también les dijo que ellos no tenían ninguna vinculación con nosotros. Yo tengo documentos donde Rappi dice que sencillamente ellos son un ente privado y ellos relativamente al decir privado es a mí nadie me obliga a nada. Claro, total. Y entonces en ese sentido, digamos, ¿cuáles han sido además como esas luchas por el reconocimiento como organización sindical? Entonces te preguntaba por esa lucha que ustedes han dado em, por por ese reconocimiento y háblanos especial lo que mencionaste ahorita de el trabajo, cuando no media un contrato, sino utilizaste un término, Contrato realidad. contrato de realidad. Háblanos un poco sobre eso. Bueno, pues ¿de qué habla el contrato realidad? Las plataformas, ¿qué hacen? Vincularnos digitalmente, que bajemos una aplicación, los datos los metamos ahí y demás. Cuando hay un reclamo, pues obviamente dicen que nadie nos obligó, que en los términos y condiciones dice que vamos a hacer uso de la plataforma y ya. Pero si ves las formas de trabajo tradicional y las formas de trabajo digital, pues no hay diferencia, solamente es el medio en el que se realizan, ¿sí? Porque igual nosotros recibimos órdenes, nos dan una remuneración y cumplimos esas órdenes nosotros personalmente, ¿sí? O sea, Hay una que subordinación. hay una subordinación, o sea, hay una cantidad de características de un trabajador normal
Yo digo normal porque pues esta es la era digital. Entonces no entiendo por qué si al ojo de todo el mundo hay un contrato de realidad, hay una subordinación, como tú lo acabas de decir, seguimos en el mismo bucle. Y eso me preocupa para la OIT, la verdad. Claro, exacto. Y ya que lo mencionas, exacto, la OIT, diferentes organizaciones sindicales alrededor del mundo, inclusive desde el año pasado se viene moviendo esta propuesta de que se cree un convenio vinculante y unas recomendaciones para los trabajadores de plataformas. ¿Cómo es el panorama? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué discusiones se han generado en el seno, digamos, de su gremio? Pues nosotros hemos estado muy al pie del cañón con los informes que se han venido enviando desde el año pasado a través de las organizaciones a nivel mundial. Y la preocupación de nosotros es que se haga un convenio y no se ratifique, Ok. ¿sí? Que se pueda hacer una ley y que exista la trampa, esa es la verdad, hablemoslo a lo colombiano. Ujú. Lleguemos allá solamente por figurar, por hacer ver que estamos haciendo cosas, pero realmente en la práctica no vaya a ser así. O sea, esa es la gran preocupación, porque la verdad, esto ha sido un trabajo agotador, esto no es un trabajo de un año ni de dos, ha sido un trabajo de varios años. Los líderes sindicales que de verdad estamos en esa lucha honestamente por sacar adelante la bandera de la dignidad laboral, nos preocupa porque una, esto agota y lo sabes porque conoces el gremio. Ajá. Y dos, porque viene la situación de amenazas, la situación de la expectativa que no llenamos con los compañeros, ¿sí? Porque los compañeros siempre están esperando que surjan mejores tarifas, que surjan mejores beneficios, que surja esa dignidad, ¿sí? Que nos Ok. respeten como trabajadores. Y eso preocupa, ¿por qué? Porque pues eh, pasa como el convenio 190. ¿Hace Ah, cuántos años en Colombia? ¿Sí? exacto. Convenio 190 a nivel mundial y vinimos a ratificarlo. Mira, estamos todavía casi a Apenas, 20 días para ajá. aplicarlo. Exactamente, hace muy poco y apenas para aplicar y ya todo el tiempo que lleva, o sea, es decir, es no solamente para que primero se cree, no es una lucha solamente para que se cree, sino luego para que los países Se miembros aplica. los ratifiquen y teniendo en cuenta que muchas de las plataformas, ya tú me corregirás, muchas de las plataformas tienen su su creación o tienen su inspiración en Silicon Valley, en Estados Unidos, un país que es más bien reacio a firmar los convenios de la OIT. ¿Cómo piensan ustedes? Y también en el sentido es que ahora estamos hablando, o sea, es decir, siempre hubo los trabajadores de distinto gremio alrededor del mundo, siempre los ha habido, pero digamos con este tema del auge de las plataformas, ¿sienten ustedes de pronto más posibilidad de conexión con con otras personas que están en el mismo gremio o cómo lo ven ustedes? Sí, claro, porque por lo menos nosotros tenemos conexión con 35 países donde hay la misma precarización. Y a pesar de que ellos tienen otros idiomas y maneras de escribir, nosotros hallamos la manera de comunicarnos entre todos y realmente es el mismo modus operandi a nivel mundial, ¿sí? Entonces lo que acabas de decir es cierto. Estas plataformas, pues obviamente es de interés sobre todo de Norteamérica y allá obviamente no van a dejar que esto sea tan fácil. O sea, es una lucha que sí, descansamos porque llegamos allá, pero lo que está pasando a nivel mundial con esto es algo importante que nosotros conocemos del monstruo que estamos, con el que estamos nosotros batallando, ¿sí? Y no es solo Colombia, o sea, es todos los países del mundo, o sea, son muy pocos los países donde realmente la regularización del trabajo de aplicaciones se da en la práctica. ¿Nos podrías de pronto dar algunos ejemplos de luchas que hayas conocido, de pronto países donde ha habido pasos hacia la regularización, digamos, de las plataformas? ¿Cómo es el panorama mundial? Ya que conocemos el contexto colombiano, pero bueno, ¿cuál es el panorama también mundial? Digamos, ya dijiste, en general se tiende a eso, a la precarización, pero ¿cuáles son esas luchas que organizaciones sindicales de trabajadores han logrado por esa dignificación, que es hacia lo que se apunta eh,
a lo que apuntan los trabajadores. Sí, digamos, yo, digamos, tres ejemplos así muy, muy recientes que son el primero que es España, la Ujú. ley Rider, Chile y México, que fue la reciente reforma laboral que se aplicó, ¿sí? Y todos esperábamos que pues eso fuera un ejemplo para por lo menos Latinoamérica, ¿sí? Claro, más países hispanohablantes, también es un hito. Exacto, pero resulta que no resultó así. Resultó que en México la reforma laboral lo que vino haciendo fue darle una herramienta legal a las plataformas para que vulneraran derechos. ¿Cómo qué? Digamos, acá en Colombia existe una ley que no permite que las propinas sean computadas Que sean salario. en en el salario, ¿sí? Ok. Y a pesar de que sí se sale acá, porque hemos sido, Sinatrap ha sido muy, pero muy, digamos, insistente en decirle al gobierno que nos separen las desórdenes de las propinas y no pasa nada, eso es lo que yo te digo, y no pasa nada. A nosotros la reforma laboral también nos afecta de una manera similar. ¿Qué pasa? En México los trabajadores se quejaron de eso porque resulta que las plataformas entonces les están diciendo a ellos que deben de pagar los impuestos por las propinas. Ok, Entonces, pues obviamente, ¿cómo va a hacer eso? claro. Acá también está llegando una visita de la DIAN diciéndonos que ellos van a pasar los datos de nosotros a la DIAN y nosotros nos preguntamos por qué si es que el que se queda con la ganancia mayor es la empresa, Es ¿sí? decir, ellos se están quedando con la ganancia y ustedes con los impuestos de generar esa ganancia, algo así. Exacto, exacto, ¿sí? Entonces la gente dice, no, eso aquí no va a pasar, eso fue en México. No, 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 nosotros tenemos que ver la ley y tenemos que ver los pro y los contra, ¿sí? Claro, ¿Qué puede pasar? Y nosotros cuando vemos un letrero de la DIAN en nuestro celular, que, es que tu información va para la DIAN, o sea, blanco es gallina lo pone. En Chile, en Chile hablamos de movilidad porque lo que te digo, Sinatrán no solamente reparte. En ok. Chile también la ley hizo una regularización y resulta que ahorita pues se hizo todo, o sea, se hizo todo el trabajo, los compañeros en Chile hicieron sus manifestaciones, han hecho una lucha muy, pero muy fuerte también, y llegamos al tema de ley, y estando en la ley entonces ya se las cambiaron también, ¿sí? Entonces ya la ley es con unas condiciones que no se habían tratado, con unas condiciones que no estuvieron en unas mesas, ¿sí? Y tienden a empeorar las cosas. Por eso te digo, o sea, debemos aprender de lo que han hecho las leyes y no es solamente ir a decir, no, es que nosotros sacamos la ley y qué chévere, no, es la aplicabilidad de la manera correcta y que de verdad dignifique al trabajador, ¿sí? Yo siempre he sido muy insistente en que no es ir y firmar un papel y decir, ay, lo hicimos, no, es mirar que de verdad eso nos funcione, porque aquí en Colombia tuvimos esa falla, aquí hubo una organización que firmó unos acuerdos y fregó las tarifas y fregó dignidad del trabajador, ¿sí? Sin tener el consentimiento de otras organizaciones que hemos estado muy comprometidas con esto. Entonces, reforma laboral. Yo soy participante en la mesa de reforma laboral y el año pasado hubo una orden en noviembre y diciembre para empezar a hacer lo de los decretos reglamentarios y Ujú. ya vamos por el año y no pasa nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque las empresas de plataformas, porque allí se sientan todos los CEOs Es una de las mesa plataformas, tripartita. sí, Ok, entonces dijeron que era una cosa lo que se había dicho en el Congreso y otra lo que estábamos planteando en las mesas. Entonces decimos nosotros, ¿cómo así? O sea, que ellos no iban a hacer nada que no hubiera hecho en el Congreso. Entonces empezamos por el tema de seguridad social, ¿sí? exacto. Y yo, o sea, yo por lo menos les dije a ellos, ¿cómo vamos a empezar por un tema de seguridad social cuando no hemos definido la modalidad del contrato? O sea, nosotros somos dependientes o independientes, Claro, dice la empezando por esa definición, ya depende, no, o esa. sea, todo depende de esa, primero de esa definición, que en este momento ustedes cómo aparecen, Aparecemos como independientes. Es que en ese momento nosotros somos eh, colaboradores. colaboradores, ahí también está ese juego del lenguaje que cree uno que es inocente, pero realmente sí tiene un peso en la realidad y esconde muchas cosas, llamarte socio o asociado a llamarte empleado o trabajador. Es que esas palabras son lesivas y yo misma lo decía en la mesa y se lo decía ahí al ministro, decía yo,
el término que si nosotros, pasa como lo que hablábamos ahorita, es que el algoritmo les paga mal. No, no es el algoritmo, es la empresa. Claro, la empresa fue la que creó y decidió que el algoritmo fuera de tal o cual manera. Legal y paga, bueno, no paga, pero tiene una representación legal Ujú. y está sentada, mejor dicho, casi en todas las ciudades del país. Entonces uno dice, tanto repiten que es el algoritmo, que la gente se mete en la cabeza que es un algoritmo el que paga, el que subordina. No, yo eso siempre le digo a la gente, qué pena con ustedes, pero es una empresa, tiene una marca, tiene un nombre, un reconocimiento, una representación legal. Entonces ellos deben de responder, ¿sí? Sí, porque Cuando ellos dicen, porque se escudan en eso, ¿cierto? es, entonces cuando ellos dicen socios, en esos temas los hablábamos en mesa con el ministerio y era, yo les decía, si somos socios, entonces denos el porcentaje que nos corresponde como socios. Ah, Claro, que no, que porque... las ganancias de la empresa a nivel anual, por ejemplo. Entonces ellos que dijeron, sí, pero pues, también tienen entonces ustedes que quitarle lo que se invierte. Lo que dije, claro, pero entonces denan nuestra ganancia. Entonces ya no somos socios, ya no les conviene que seamos socios. ¿Sí? Ok, Entonces bueno, sí, la tecnología es importante. Somos trabajadores, esa es la terminología. exacto, eso es supremamente importante. Unas preguntitas finales para ir cerrando y agradeciendo tu tiempo, Judy, de verdad. Cuál es el horizonte en Colombia? Digamos que en el mundo ya hemos hablado, está el tema de lo que se está haciendo, la campaña que en este momento está activa de la OIT, que de hecho hay un montón de recursos que se pueden descargar, compartir para trabajar con los diferentes trabajadores. Bueno, ¿cuál sería como ese panorama o ese horizonte colombiano? ¿Qué esperan de esa mesa? ¿Qué paso sigue? Para empezar, digamos, para empezar o más bien, continuar en ese trabajo de dignificación de ustedes como trabajadores. Nosotros desde Sinatrap el horizonte es lo jurídico, porque ya vimos que las mesas se vuelven bucles interminables sobre el mismo tema de que somos o no somos. Nosotros sabemos que somos trabajadores y el ministerio sabe que somos trabajadores Exacto. y al hacerle entender que por más de que disfrace la labor que hacemos, ellos deben de responder como los jefes que son de nosotros. Y la parte jurídica, el marco jurídico a nivel nacional e internacional, es lo único que nos puede sacar adelante a nosotros el respeto por los derechos, no hay otra. Seguiremos, obviamente, como organización manifestando, pero en este momento, por lo menos, Sinatrap se siente atemorizada, porque ya recibimos un ataque directo de fuerza pública y eso quiere decir que en cualquier otra manifestación estamos vulnerables ante eso. Claro, claro que sí, y esperando pues que este tipo de violencias no vuelvan no vuelvan a ocurrir. Bueno, muchísimas gracias, Judy. Una última pregunta, ¿qué mensaje les das a los compañeros y compañeras de la economía de las plataformas como trabajador y como líder sindical? Bueno, mi mensaje, y creo que ya muchos lo conocen, es los que están en esto de hobby, obvio, no son trabajadores, tienen esto de 2, 3 horas, no lo ven con la necesidad de las personas que trabajamos 12, 14 horas en las plataformas. Me dirijo a las personas que trabajan diariamente y trabajan más de 8 horas en este trabajo digital que es la nueva era y es respiren, bájense de sus vehículos, desconectense en un momento y dense cuenta si realmente somos autónomos y libres. Porque si somos autónomos y libres, esto sirve. Pero si tú sales de tu casa 6 de la mañana y regresas a tu casa a las 11 de la noche y ni siquiera tienes tiempo para ver a tu familia, ¿de qué te sirve trabajar? Ese es el consejo que yo les doy. Es un autoanálisis, porque nadie nos va a arreglar las cosas. Si nosotros no luchamos por la dignificación laboral de nosotros, nadie lo va a hacer. Y si nosotros no nos damos cuenta que somos los esclavos de esta época, o sea, a nadie le va a interesar ponerse esa lucha a la espalda, a nadie. Claro, muchas gracias. Claro, de ahí la importancia de la unión, de la toma de conciencia, de la formación también.
dentro del movimiento trabajador, dentro del movimiento sindical, porque finalmente eso es también lo que va a asegurar una fortaleza conceptual, una fortaleza en los mismos trabajadores. Sí, Bueno, dime. sí, así es. Exacto. Y bueno, Judy, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por lo que vienen realizando. No sé si quieras un último comentario. Mm, no, o sea, con tantas cosas que hay, Santi, yo te agradezco porque es el mensaje que les doy a todos, o sea, nosotros tenemos que seguir forjando esta lucha. Tenemos sindicatos de base que ya han obtenido muchos logros a través del tiempo. Obvio, no ha sido de un año ni dos, pero, pero la era digital se metió en nuestro país y en el mundo y tenemos que estar preparados para eso. Suena muy trágico, pero resulta que la era digital nadie está preparado para ella, nadie estaba preparado y los pocos o muchos que estamos trabajando en esto necesitamos el apoyo de todos, no solamente de los trabajadores digitales, De también de todo. la fuerza de lucha del trabajador, del obrero normal, del obrero de base. Exacto.